Ya está aquí con nosotros en el estudio el doctor Freddy González Basulto para hablar de adicción, dependencia y tolerancia a los medicamentos. Sí. Hola, está, Doc? Gastón Miri, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente aquí con ustedes. No, bienvenido. Oiga, a ver, la que más me preocupa es la tolerancia antes de la adicción, porque esa es una decisión, muchas veces la tolerancia también. Sí. Si excedemos el consumo de medicinas, el cuerpo llega un momento en que ya... No todos los medicamentos tienen ese efecto, pero sí es muy posible. Sobre todo medicamentos, digamos, que atacan sistema nervioso, que son poco para los nervios, para ansiedad, para cualquier situación que influya sobre ese tipo de acciones, va a tener el proceso. Vamos a poner, un medicamento o un fármaco no genera efectos nuevos en el organismo. Okay. Lo único que va a realizar es aumentar o disminuir un proceso ya preexistente en el cuerpo. Así funcionan los medicamentos. Vamos a poner que en el cerebro hay una proteína que se llaman receptores, que cuando el fármaco llega, estimula el receptor y esto es lo que genera el efecto del fármaco. De pronto, si yo utilizo mucho un fármaco, lo que va a empezar a pasar es que el cuerpo esconde estas proteínas, esconde estos receptores y aunque el fármaco lo esté buscando, no lo va a encontrar. Okay. Y este efecto es lo que a veces podemos entender bajo el término tolerancia. Okay. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que requiere utilizar más dosis del fármaco para que por saturación del mismo empiece a tener el mismo efecto. No todos lo hacen, pero sí hay muchos que tienen esto y es cuando de pronto te tomas una pastilla y ya no te hace nada. Y ahora tienes que tomarte 2, 3 y cada vez vas aumentando esta dosis. ¿Eso es malo? No necesariamente, porque depende de la indicación. Y esta es una de las principales razones por la insistencia de que no es correcto automedicarse. Porque normalmente si tú te automedicas y estás tomando el mismo medicamento, vamos a poner que medicamentos para el dolor, aunque estos no tienen ese mismo efecto, solamente para que sirva de ejemplo. Tú estás acostumbrado a que por cualquier dolorcito que tengas, te tomas una pastilla y cada vez empiezas a utilizar medicamentos más fuertes. Llega el momento que por un dolor simple estás tomando, digamos, ketorolaco, dexketoprofeno, que son los medicamentos más fuertes que tenemos para el dolor. Y llega el momento que tienes una fractura, tienes una operación o algo así que genera mucho dolor, ya nada te va a hacer efecto. Madre. Esa es la problemática de estar utilizándolo. Okay. Por eso la necesidad de la indicación médica. Nosotros lo que hacemos es dar, por así decirlo, el fármaco más suave que logre quitar el padecimiento para que no te acostumbres a estos medicamentos fuertes. A mí el que me da más miedo de todos estos no es la tolerancia, es la adicción. Ok. La adicción es otra cosa, que de hecho me gusta meterlo en este tema, pero la adicción, digamos que es un componente psicológico, no es un componente de los medicamentos o los fármacos en sí. ¿Hay medicamentos que generan adicción? Todo te puede generar una adicción, no pero necesariamente. Psicológica, no necesariamente física. Que tiene un efecto psicológico. Porque tú puedes ser adicto a un lugar, puedes ser adicto a una persona, puedes ser adicto a una situación. Entre ellas también existen las sustancias y es algo que te va a generar daño a largo plazo. Se considera que una persona es adicta cuando deja de hacer sus actividades diarias con tal de consumir algo. Entre ellos puede ser algún tipo de sustancia, drogas, pero también vamos a poner, si te empiezas a escapar de la escuela para irte con tu novio, eso se podría decir que ya eres adicto a esa persona, porque estás dejando de hacer tus actividades con tal de un consumo. ¿Cuáles son los medicamentos por lo cual generalmente la gente tiende a la adicción? Los medicamentos que generan algún efecto placentero en el cuerpo. Porque lo que empiezas a buscar es ese efecto de placer. Que también al principio dijeron que son dos cosas, la adicción y está también la dependencia. Que esas son cosas diferentes, que es lo que se llega a confundir muchas veces. Hay algunas sustancias que su consumo va a generar dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo dejas de utilizar, te vas a sentir mal. No duermo. Exactamente. O hay algo que se llama síndrome de abstinencia, que empiezas con dolor de cabeza, sudoraciones, malestar en general por no consumirlo. Y eso hace que lo sigas consumiendo. Eso es una dependencia, es por miedo al síndrome de abstinencia. Okay. Pero no es que te sientas feliz o nada al consumirlo. La adicción es lo contrario. No es que te sientas mal si no lo consumes, es que te sientes muy bien al consumirlo y por eso estás buscando el consumo. Hablando de fármacos, se habla de dependencia. Por ejemplo, hay un grupo farmacológico que se llaman benzodiazepinas, entre donde está clonazepam, diazepam, alprazolam y todos esos medicamentos. Son medicamentos para la ansiedad. Justamente por eso te iba a preguntar, porque las benzodiazepinas
Tafil, me imagino que entra ahí, clonazepam, amprazolam, que la gente utiliza para dormir, para calmarse, para... ¿Qué onda con esos medicamentos que la gente los trae en la bolsa? Y es que en realidad esos fármacos no son para dormir. Vamos a dejar claro, esos son para la ansiedad, que es algo diferente. Tienen el efecto de que te duermen, sí, pero no es su indicación real, porque las personas que toman el medicamento, no sé si ya habrán notado que uno de los efectos que traen es que te duermen, pero no te permiten descansar. Cuando tú te despiertas al día siguiente, sigues cansado, inclusive más cansado que el día anterior. Y estos fármacos sí generan una especie de dependencia. Generan la dependencia de que si llega el momento, si lo tomas muy seguido, que si no lo tomas ya no puedes dormir. Y te vuelves dependiente del fármaco para conciliar el sueño, lo cual básicamente no es bueno, porque el día que no lo tomas... Pero ojo, no son para dormir. No son para dormir, son para la ansiedad. Existen algunos trastornos de ansiedad que generan insomnio recurrente y en esos casos sí debería estar indicado, pero no son por tiempos prolongados. Estamos hablando de un tiempo de 3 meses, posiblemente se puede utilizar una benzodiazepina. Pero ves gente que la usa hace 15 años, 20 años. Eso ya es un uso excesivo de las benzodiazepinas. ¿Hay algunas pastillas que pierden el efecto porque tomas alcohol? Por ejemplo, me decían, si te tomaste una aspirina o 2 aspirinas porque te dolía la cabeza y alguien se toma una cerveza, bueno, no alguien, tú... Y olvídate del... ¿Eso es cierto? Hablar de alcohol y consumo de fármacos nos da para 2 horas completas, ¿eh? Y esa es la pregunta más clásica terminando una consulta. Exacto. Si puedo tomar alcohol, la respuesta siempre va a ser no, en realidad. No necesariamente porque pierdan su efecto. Ten en cuenta que los medicamentos cuando son tomados, antes de llegar a la sangre, pasan por el hígado. Sí. Y en el hígado tienen un proceso de transformación o de eliminación. Hay algunos medicamentos que la pastilla que tú tomas no funciona, no sirve. Y cuando llegan al hígado, el hígado lo activa. Okay. Si tú estás tomando alcohol, digamos, el hígado está eliminando el alcohol. Está ocupado. Está ocupado, exactamente. Okay. Y eso hace que no funcione, o sea, que no se logra activar este fármaco. Como que compiten por el metabolismo en el hígado. Exactamente. Y hay otros que se eliminan a través del hígado, que esos no los vas a poder eliminar y te trae riesgo de intoxicarte con el medicamento. Vale. O sea, cada fármaco tiene su comportamiento a través de un proceso que se llama metabolismo hepático, pero todos compiten con el alcohol. O sea, desde que estés tomando fármacos, lo ideal es no tomar alcohol. Ok. Ahora, si me doy cuenta que ya cargo con cierta pastilla, cierto jarabe, cierto lo que sea en la bolsa, que al mínimo síntoma, ¿qué debo de hacer? Consultar. ¿Con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, con quién? Depende del medicamento. O sea, si es un medicamento, por ejemplo, para dolor, ahí pues no deberías tener dolor a cada rato. Ahí habría que ver la causa del dolor para tratar de erradicarla. Ahora, si es un medicamento para la ansiedad, es un medicamento para dormir, a lo que tú ya sientes que necesitas de ese fármaco, lo ideal sí sería consulta con psiquiatría, porque ellos son los especialistas en la ansiedad y este tipo de padecimientos y podrían intentar un efecto reversor de la tolerancia. O sea, estamos hablando de que una persona que ya lleva tomando 5 años clonazepam, por ejemplo, y se la quiero quitar de golpe, no se va a poder. Entonces ya sería... Va a entrar en abstinencia. Va a entrar en abstinencia. Como cualquier droga. Exactamente. Y eso... ¿Pero y qué no se aguantan y ya? Pues sí, pero imagínate estar 4 días sin dormir porque no tomas el medicamento. Y llega el momento en que... O más, exactamente. Sí. Entonces llega un momento que ya sería intolerable. Entonces lo ideal es hacer una reducción pausada, paulatina, y eso ya el psiquiatra generaría el proceso, porque también podría ser que para poder hacerlo tengan que darte otro medicamento digamos, intermedio. O sea, te doy para que no te genere el síndrome de abstinencia y luego poquito a poquito voy retirando el nuevo. ¿Sí? Entonces es un proceso el retirar ese tipo de fármacos. Ahora, el estado ideal para el hígado quiero suponer que es no tomes medicinas, ¿no? Digo, tómalas cuando lo necesites, pero a lo que voy es, las medicinas que consumimos hacen trabajar al hígado. Sí, pero el hígado está funcionando siempre. O sea, el hígado siempre está eliminando ciertas toxinas del cuerpo, ciertas sustancias alimentarias. Exactamente. El hígado para eso es, a final de cuentas. No quiere decir que hay que darle ese descanso al hígado, hay que purificar el hígado. No, eso no es necesario. Pero tampoco puedo abusar de lo mismo. O sea, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que la automedicación es para una vez.
tengo diarrea, mientras llego a consultar me puedo tomar algo. Ahora, si ya era un medicamento que yo estoy consumiendo muy frecuentemente, el problema no está en la chamba que le estoy dando al hígado. El problema es que yo tengo algo de base que me está generando el malestar que tengo que estar paliando a cada rato. Entonces, lo ideal es determinar qué me está generando ese malestar e intentar dar un tratamiento específico para no estar dependiendo de los fármacos todo el tiempo. A tu consulta, cuando llegan con este tipo de cosas, ¿qué es lo más común? ¿El ketorolaco, las benzos? ¿Qué sería lo más común? Para lo de la ansiedad, ¿dices? No, en general. En general... La gente que no suelta sus pastillas, normalmente, ¿qué es? Bueno, los más comunes son las benzodiazepinas, específicamente clonazepam. Es el medicamento que más gente tiene digamos, de riesgo consumiendo. Pero se vende con receta. Se vende con receta. El detalle es lo que... cual preocupa, porque ¿de dónde lo sacan? Efectivamente. Sí, así es. Ajá. Y es una cantidad impresionante de gente que llega tomando benzodiazepinas. El otro que te podría comentar que es muy frecuente que tomen son medicamentos como diclofenaco o naproxeno. ¿Eso para qué es? Para dolor. Son medicamentos para dolor, sobre todo gente que dice que tiene dolor de rodillas, tiene dolor de espalda, tiene dolor de huesos muchas veces y nunca lo han consultado. Simplemente identifican que la pastilla les quita el dolor y lo están tome y tome y tome y tome. Son los más frecuentes que se pueden llegar a ver. Okay. Y eso me imagino que oculta el que, pues necesitas ir al ortopedista o no. Mira, el dolor está por algo. Vamos a decirlo así. El dolor no es que sea bueno, pero el dolor existe por algo. Si algo te está doliendo, algo está mal con tu cuerpo. Los fármacos no quitan el dolor, por así decirlo. No lo curan. No lo curan. Se te olvida que te está doliendo, por así decirlo, y dejas de sentirlo. Pero la lesión sigue ahí. Entonces, si yo estoy tomando fármacos para quitar el dolor, lo que estoy haciendo es dejarlo que la lesión avance. Sí, claro. Y cuando ya voy a consultar, ya es cuando empiezan a decir que termina en cirugía. Si hubiera venido hace un año, señora. Efectivamente. Entonces, el dolor no es bueno. Si está ahí es por algo. Decir, ¿existe algún dolor que sea normal? No. Desde que haya dolor, no es normal. Bueno, dolores sostenidos. Existen procesos que evidentemente te van a generar dolor. Por ejemplo, muchas mujeres tienen dolor menstrual, tienen ciertos problemas al momento de ciertos ciclos reproductivos. El embarazo genera ciertas molestias que ahí te pueden ser normales. Pero que sean normales no quiere decir que sean buenos, ¿sí? Y son cosas que se van a quitar en algún momento. Cuando ya es algo muy recurrente que no se te quita, tomas medicamento y al poco tiempo regresa, eso ya no es normal y eso ya hay que consultarlo. Nos queda un minuto. En este minuto quiero preguntarle algo. Hay veces que yo, rara vez, porque no sufro yo de esas cosas, me duele la cabeza y me tomo 2 aspirinas de las Bayer de siempre, de los 1930. Y esas me quitan muy rápido el dolor de cabeza. Pero si me tomo una de las de ahora que traen cubierta para que no se te enchine el pelo y todo eso, no me sirve. ¿Estoy bien o estoy enloqueciendo? Estás bien, pero es por la dosis. Las que traen recubiertas son de 100 miligramos, las normales son de 500 miligramos. Entonces, normalmente es por eso que unas quitan más el dolor que otras, por la dosificación y por la liberación. Aunque sea el mismo principio activo, aunque sea ácido acetil salicílico, que es la aspirina, tienen diferentes utilidades. Hay unos que doy como anticoagulación, otros para desinflamar, otros para quitar el dolor, y en eso consiste la farmacia o el proceso terapéutico de los medicamentos. Fíjese. Ya que de automedicarse, visita al doctor Freddy. ¿Dónde te encontramos, doctor? Físicamente estoy en Ciudad Cauquel, en Clínica Alma, citas informes 9993 85 25 60 o en redes sociales a través de Facebook o Instagram, Dr. Freddy González, educador en diabetes. Por cierto, última cosa, Gastón, no tomes aspirina en Mérida. En Yucatán, la aspirina no se debe utilizar de forma directa por el riesgo de que tengas dengue y se vuelve muy peligroso tratar dengue con aspirina. Ante cualquier dolor de cabeza es utilizar paracetamol por lo mismo. Madre mía. Ahí está, hasta regañado saliste. Hasta regañado salí. Nos vamos.